de regreso y hoy en nuestra entrevista de Noticias del Agro conversaremos del taller mesoamericano sobre la medición de las inversiones y el gasto público en seguridad alimentaria y nutricional, el cual se inaugura hoy. Desarrollada en el Centro de Formación de la Cooperación Española en la ciudad de Antigua, Guatemala. Por ello, le damos la bienvenida a Noticias del Agro al doctor Carmelo Gallardo, oficial de Seguridad Alimentaria de la FAO para Mesoamérica. Para comenzar, ¿cuál es el objetivo del evento que se inaugura hoy? Es un taller centroamericano que intenta compartir experiencias y reflexionar sobre los presupuestos y el gasto público para la seguridad alimentaria. Entonces, lo que queremos es apoyar a los gobiernos de la subregión precisamente en ayudar a los diferentes sectores y ministerios a lograr aplicación y mayor cantidad y calidad de presupuestos para este tema, que es un tema pues muy amplio, la seguridad alimentaria y nutricional. El objetivo es apoyar a los gobiernos de Centroamérica en este tipo de reflexión de presupuestos para la seguridad alimentaria y nutricional, en términos de gasto público, en términos de inversión, y cuando digo gobiernos lo digo en un sentido amplio de la sociedad, no solo el gobierno, el ejecutivo, también trabajar con parlamentarios que son quienes aprueban los presupuestos. En definitiva, lo que se trata es de reflexionar sobre cómo medir y cómo podemos tener mayores presupuestos para que los países trabajen mejor el tema de seguridad alimentaria y nutricional, en definitiva, para el cumplimiento de sus objetivos países, que han firmado pactos internacionales para cumplir con el derecho a la alimentación. ¿Quiénes son las personalidades que se presentan en los talleres del evento y cuáles son los países que participan en él? Los países son todo Mesoamérica. Es decir, desde México hasta Colombia, incluyendo República Dominicana, todo el ámbito mesoamericano. Por país va a haber al menos uno del Ejecutivo y otro del Legislativo. Entonces, del Ejecutivo estamos trayendo bien secretarios de ámbitos de coordinación de la seguridad alimentaria, bien personalidades del Ministerio de Agricultura o de Salud, y estamos trayendo legisladores que normalmente van a ser legisladores que ellos países forman parte de un movimiento internacional en América Latina que llamamos Frentes Parlamentarios contra el Hambre, que se están moviendo, se están creando y se están consolidando en el marco de la iniciativa América Latina y Caribe sin hambre, y ahora en Centroamérica también con el apoyo de Mesoamérica sin hambre. Además, vamos a tener participantes, sobre todo panelistas, de organizaciones internacionales, de ICEF, Instituto de Estudios Fiscales de Centroamérica, el SICA-SANCA con fondos europeos que se llama PRESANCA, vamos a tener a RUTA, la Secretaría del CAC, vamos a tener a UNICEF, vamos a tener a la propia FAO, a CEPAL, bueno, organismos institucionales que se dedican un poco a la reflexión, quizás el Banco Mundial, no lo tenemos confirmado, y también el IF, el Instituto de Policy de Washington. ¿Nos podría hablar en detalle de las temáticas que expondrán en el taller de gasto público y cuáles son algunos de los otros tópicos que desarrollarán en la semana? Entre varios actores veíamos la necesidad de juntarnos y reflexionar sobre el tema, pero no vamos a entrar directamente sobre cuál es el estado de la cuestión del gasto público para la seguridad alimentaria. Vamos a ir un paso previo, porque necesitamos reflexionar primero sobre a qué podríamos llamar gasto público para la seguridad alimentaria, porque es un tema muy amplio, pero también qué experiencias ha habido de gobiernos, de instituciones para intentar medirlo, porque ha habido experiencias para medir el gasto en desarrollo rural, otras en nutrición, otras en niñez con UNICEF, y lo que queríamos de momento es compartir qué estamos haciendo y luego quizás intentar reflexionar si a partir de ahí podemos diferentes instituciones acompañar juntos a los gobiernos en un apoyo técnico y también de abogacía en temas de presupuestos. ¿Qué medidas considera usted que sean propicias para que mejore la seguridad alimentaria de Mesoamérica? ¿Y cómo les aconseja a las autoridades gubernamentales a incrementar el gasto público?
Bueno, este tema de presupuestos es solo uno de los temas. Es un tema muy importante que nos ha tocado mucho porque también es relativamente sensible en tratarlo en los países por razones muy evidentes. Pero es uno de ellos. Un poco el discurso que manejamos en FAO, yo creo que no solo en FAO, otros actores y otras instituciones en la región, es que bueno, necesitábamos una voluntad política para luchar contra el hambre. Creemos que en los últimos años eso ya ha cambiado. Hay una renovada actitud de compromiso político, de ya no se esconde el tema del hambre. Se necesitan marcos institucionales para que eso funcione, políticas, leyes, instituciones. También se han ido creando y fortaleciendo un poco. Pero creemos que hay que afinar un poco más. Queda que, como le decía al principio, que eso llegue a la población en realidad, ¿no? Entonces, se necesitan instrumentos para que el marco institucional llegue a la población. El tema de presupuestos es uno. Pero desde FAO estamos apostando por diversos a la vez instituciones que apoyen muy bien al sector de la agricultura familiar, porque a su vez puede ser parte de la solución porque produce alimentos. Estamos trabajando mucho a nivel municipal porque los municipios creemos que son un ente que puede gobernar el tema a nivel local. El tema de sistemas de información, que tengamos evidencia en la información que tenemos para tomar buenas decisiones políticas basadas en evidencia. Entonces, son diferentes los instrumentos que habría que fortalecer para trabajar mejor la seguridad alimentaria pero cuando hablo de presupuestos no solo es cantidad, presupuestos suficientes, yo creo que es también apostar a dónde invertimos con una evidencia de que va a ser eficiente y también con mecanismos de rendición de cuentas, ¿no? Con principios de derechos humanos. Ya que nos habló de agricultura familiar como un factor de suma importancia en Latinoamérica, ¿cómo se podría mejorar las deficiencias del sector? Incluso grandes propietarios son agricultura familiar porque son grandes propietarios pero muy pequeños con respecto al gran sector exportador y necesitan muchas hectáreas pues para vivir cómodamente como familia. Pero en Centroamérica, en Mesoamérica, la agricultura familiar son un poco los pobres entre los pobres. La mayoría de la pobreza en Mesoamérica es rural y los principales pobres en el ámbito rural son los pequeños productores, pequeñas productoras que le denominamos agricultura familiar. Tienen menos de una hectárea de producción, suelen tener tierras en ladera con erosión. Entonces hay que apoyarles mientras no haya otro medio de vida en los cuales ellos podrían tener ingresos para comer, que produzcan más y mejor en la porción que tengan, con menos costes medioambientales que se vinculen mejor al mercado, pero también, ¿por qué no?, ayudarles a diversificar sus medios de vida con otros ingresos y acceso a otras formas de vida vinculadas a microempresa, turismo, artesanía. Bueno, son dos aspectos, condiciones y medios de vida de la agricultura familiar. Y lo que hacemos nosotros como instituciones internacionales es apoyar a los gobiernos a fortalecer eso con políticas para la agricultura familiar, con programas grandes como El Salvador de agricultura familiar, con conductos para los extensionistas de buenas prácticas hay para aumentar la productividad, sobre todo en granos básicos de esta agricultura familiar. Bueno, apoyamos a los gobiernos en ese sentido. Doctor, ya para finalizar, a pesar del interés que existe en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, ¿qué aspectos legislativos faltarían para concretar y lograr tener mejores resultados? Bueno, yo creo que la voluntad política se ha traducido en marcos normativos muy amplios, leyes de seguridad alimentaria. Yo creo que ahora vamos a una segunda fase de leyes más sectoriales. ¿Cómo hacer, por ejemplo, que un gobierno tenga una ley que permita al gobierno comprar alimentos al pequeño productor para la alimentación escolar? Porque a veces las propias normas administrativas de contrato del Estado no lo facilitan. ¿Cómo hacemos que tengan una ley para proteger a la semilla criolla? ¿Cómo hacemos que haya normas para identificar bien un registro de esa agricultura familiar y que no se dupliquen diferentes ayudas al mismo productor, o lo contrario, que haya productores vulnerables y que no estén recibiendo apoyo de algún tipo, que no tiene que ser apoyo asistencialista tampoco, ¿no? Ya se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por su participación. Recordemos que estuvimos conversando con el doctor Carmelo Gallardo, oficial de Seguridad Alimentaria de la FAO para Mesoamérica. ¿Entró audio? Bueno, no, gracias a ustedes por la posibilidad. Espero que toda esta problemática llegue a la audiencia en general. Yo creo que este es un problema de todos, no solo de los gobiernos. Los gobiernos tienen un rol muy importante, pero es un problema de toda la sociedad. Y gracias por habernos llamado.
Y con esto llegamos al final de Noticias del Agro, pero antes vamos a compartir una imagen de nuestras redes sociales @patzumdmr de frescas verduras en Patzicía. Recuerde que usted también puede ser parte de Noticias del Agro, enviándonos videos, imágenes o comentarios utilizando hashtag Noticias del Agro. Gracias por acompañarnos, me despido, soy Gileni González y nos vemos en una próxima emisión.